Déjeme enlazarme en estos momentos vía Skype con un amigo de la casa, escritor, periodista, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Es Paco Cruz, colaborador también de este espacio libre como el viento. Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes ya. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, con un buen de noticias, ¿no? Sí, y de hecho déjame iniciar preguntándote, ¿qué te parece esto que a mí me sorprendió y que, para serte sincero, me deja un tanto molesto? El tema de Salvador Cienfuegos, que se le desestimen los cargos, que venga a ser investigado por una Fiscalía General de República México, que lo investiga con las pruebas que envían los gringos. Dame tu opinión, tú que has investigado tanto sobre estos temas y sobre estos personajes, dame tu opinión acerca de esto que estamos viendo. Bueno, mira, recuerda que primero, sí, me parece que Estados Unidos tenía una investigación muy sólida, pero anoche justamente platicaba con un general y por la noche nos mensajeamos un rato, pero lo que él me decía en concreto es que había en la oficialidad alta del ejército mexicano una especie de rebelión para no apoyar a Estados Unidos. Si mantenían en prisión al general Salvador Cienfuegos Cepeda, que ellos iban a dejar de colaborar totalmente. Y mira, él me pasaba unos datos que son importantes. Me decía nada más, recuerda que el ejército mexicano, ya con datos actualizados, tiene 550 generales, 900 coroneles y 1,700 tenientes coronel. Y todos, de alguna forma, están involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Así que en esa alta oficialidad había una especie de rebelión y para dejar de apoyar a Estados Unidos. Así que Estados Unidos tuvo que recular. ¿Por qué? Porque iba a perder el apoyo de todos los oficiales del ejército mexicano que prácticamente están involucrados desde hace años en la lucha contra el narcotráfico, y eso sí no lo aguantaría Estados Unidos. Se le habrían caído muchas investigaciones, se le habrían caído cuestiones no solo de los militares, sino de los grandes capos del narcotráfico, ¿sí? Así que eso para la Casa Blanca sería catastrófico. Hay quienes advierten, yo soy un poco escéptico en eso, que es una señal de Biden hacia López Obrador, un guiño. A mí me parece que el general con el que platiqué anoche, mira, tiene mucha más razón. Me parece que hay que entender que sí, el ejército mexicano controla toda la lucha contra el narcotráfico, pero también ahora a través de la gendarmería. Así que no se podían dar ese lujo. Tenemos un ejército de 220,000 soldados terrestres más 55,000 marinos. Entonces, imagínate, sacarlos en este momento de la cooperación con Estados Unidos, así que la Casa Blanca tuvo que doblar las manos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delante. La Casa Blanca, el Departamento de Justicia, pero esa presión de la que hablas, ¿no también generó un terremoto en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo la cercanía del presidente con los militares? No, me parece que sí. Habíamos platicado, recuerdas una vez, esto les permitía hacer una limpia en el ejército mexicano. Me parece que esa no se va a detener, pero me parece que la negociación que hacen está muy por arriba de todo lo que vemos por abajo. Es decir, no importa cuántos miles de mensajes tenía el Departamento de Justicia de Estados Unidos del general Cienfuegos con organizaciones de los Patrón Sánchez, que encabezaba hasta 2017 Juan Francisco Patrón Sánchez. Me parece que no importan todas las pruebas si en este momento el gobierno, el ejército de México rompe con Estados Unidos. Sí, rompe de facto, no lo puede hacer institucionalmente. Me parece que la presión está más allá de las buenas relaciones, más allá de lo que tenga el presidente López Obrador con el ejército.
recuerda que la mayoría de esos 550 generales, la mayoría de los coroneles y los teniente coronel, fueron promovidos prácticamente por el PRI y el PAN. Sí, tenemos un ejército que sirvió por años al PRI y al PAN, así que la alta oficialidad pues cerró filas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos claramente están involucrados también en el narco, así que no importaron ahora las pruebas, sino salvar la relación con el ejército mexicano, que como se ve, pues sí tiene un punto de apoyo bastante importante. Paco, déjame preguntar, dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que el regreso de Salvador Cienfuegos a México no es un camino a la impunidad. ¿Tú ves que en México se vaya a hacer justicia, como parecía que iba en camino a hacer justicia la autoridad estadounidense? Vicente, mira, me parece que este es el primer verdadero gran reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si ellos le dan carta de impunidad al general Cienfuegos, que la verdad hay pruebas y hay testimonios contundentes sobre su participación en el narco y en otros temas peligrosos. Recuerda la matanza de Tlatlaya, cuando el ejército fusiló a 22 personas ahí en el Estado de México, o la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 3 de ellos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Sí, me parece que esta, por primera vez, es una gran prueba para el gobierno de López Obrador, no solo de juzgar a un militar o al militar de más alto rango, un general 4 estrellas, sino para esclarecer y darle luz a ciertos temas como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, el tráfico de armas. Me parece que verdaderamente va a ser su reto. ¿Sí? Más allá de lo que podamos pensar ahora, recuerda que el gobierno mexicano no tenía ninguna investigación. No la tenía pues porque acaban de llegar y todo lo hizo Estados Unidos. Entonces me parece que al margen de lo que pueda pasar, es la primera gran prueba que enfrenta el gobierno de López Obrador, mantener unido al ejército, hacer una limpia de alta oficialidad y darle coherencia a la lucha contra el narcotráfico. Pero esa limpia, esa labor de cohesión, ¿significa que Cienfuegos terminará en prisión o no, desde tu perspectiva? Mira, me parece que debía terminar en prisión. La cuestión es, ¿a dónde van a romper la limpia de un juicio por leyes civiles? Porque el problema el tema del general Cienfuegos escapa a la línea militar, al fuero militar. Entonces me parece que van a tener que encontrar un punto de equilibrio para que lo tengan, lo juzgue la justicia civil, en vez de entregárselo a la justicia militar, que prácticamente sería un teatro. ¿Por qué? Porque lo juzgarían sus pares con todos los beneficios que tienes en la prisión militar, todas las ventajas. Sí, sería darle como un pase a la impunidad. Tienen que buscar un punto de equilibrio para que el caso quede en las autoridades civiles de este país. Y ese es el reto. No sabría qué van a hacer, pero me parece que si no lo siguen bien, sí va a haber la 4T o el gobierno de la 4T va a tener un problema grande. Tiene una papa caliente en las manos. Francisco, hablando de papas calientes, ahora que emitieron la orden de captura, la orden de aprehensión contra el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, ¿podríamos hablar de una generación de gobernadores ladrones, delincuentes ligados a la delincuencia organizada, al narcotráfico? Te digo porque muchos de esos son los que nos promovieron como los del nuevo PRI. Y resultó que el nuevo PRI salió igual o peor de podrido que los dinosaurios. Y te hablo de César Duarte, de Javier Duarte, de Roberto Borge, de Sandoval. Dame tu opinión, Paco. Pues mira, Vicente, justo el caso, por la importancia del general Cienfuegos, debe enmarcarse en la orden que se liberó en la semana para capturar a Roberto Sandoval Castañeda, el exgobernador de Nayarit. Sí, un personaje ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación desde 2008,
y bajo sólidas sospechas de sustraer como sinónimo de robar recursos públicos, de entender la magnitud que alcanzó ese saqueo y la pillería en el gobierno de Peña Nieto. En ese contexto debe entenderse la negociación del general Cienfuegos, ¿no? El gobernador de Peña estuvo intoxicado de impunidad. Fue un sexenio de vértigo para la corrupción, el narcotráfico, el saqueo. Y sí, tienes tu razón en nombrar todos esos gobernadores: Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jaques, Mario Anguiano Moreno de Colima, Roberto Borge Angulo y Tomás Yarrington Rubalcaba. Hay algunos otros sospechosos de apropiarse del dinero público, como Rodrigo Medina de la Cruz o Rubén Moreira Valdés de Coahuila. Pero la punta es que todos ellos colaboraron para la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial. Hay, más allá de indicios sólidos, que sustrajeron recursos públicos para entregárselos a Peña, por lo que, ganada la presidencia, el enriquecimiento de cada uno de ellos fue descomunal. Enriquecimiento por un lado, y otros, su actuar con los grupos de narcotraficantes. Y ese es el caso del general Cienfuegos, ¿sí? Así que, con tantos compromisos y corruptos también, Peña y sus allegados cerraron los ojos y se taparon los oídos para desaparecer el dinero del tesoro de la nación. Y cuando no hubo más dinero, endeudaron a sus estados, ¿sí? Mira, con ellos, con los gobernadores, desafortunadamente, en la frase "se entrega el gobierno", cada 6 años se develaba una actitud costumbrista que históricamente ha tenido un PRI propenso a la barbarie, al saqueo, a los comportamientos ilegales, a los excesos criminales y a las corruptelas no menos escandalosas. Los priistas, incluido el ejército o la alta oficialidad, vieron en la política como un sinónimo de corrupción y, por lo tanto, una oportunidad para robar. Así debe entenderse la negociación del caso del general Cienfuegos y la liberación de la orden para capturar a Roberto Sandoval. ¿Se compromete lo de Roberto Sandoval con el tema de Cienfuegos, de alguna manera? No, me parece que eso lo consolida más bien. Me parece que es una línea para mandarle una señal al gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a hacer de la vista gorda. Mira, aquí tenemos al exgobernador Sandoval, que estaba muy metido con el caso de su exfiscal, Edgar Beitia. Me parece que esto lo consolida, esto lo puede encauzar para capturarlo, primero, porque nadie sabe dónde está. Y segundo, para decirles: sí, vamos a enjuiciar al general Cienfuegos. Es como un juego de equilibrios, ¿sí? No sé exactamente lo que van a hacer, pero porque aquí a lo que te enfrentas también es a un poder judicial que, yo insisto, es un poder corrupto, es otro poder que en su mayoría mantiene a los mismos jueces federales, a los mismos personajes en el poder judicial, y eso me parece, yo tengo mis dudas, pero me parece que el caso del exgobernador Roberto Sandoval, no, esto lo consolida y esto va a servir como una muestra para las autoridades de Estados Unidos. Paco, déjame nuevamente regresar a esto. Lo de Cienfuegos, dices que se convierte en una papa caliente, en un gran reto para la 4T, entendiendo también que la Fiscalía General de la República es una institución independiente y también es un gran reto para Alejandro Gertz Manero, quien ha sido criticado hasta por el presidente de ir lentos en ciertos procesos como el de Lozoya. ¿Es una buena o una mala noticia el que se hayan desestimado los cargos en Estados Unidos contra el general Cienfuegos y su regreso, todo parece indicar, en libertad a México? No, mira, me parece que es más allá de buena o mala, me parece que es una noticia importante. Es una noticia que le va a quemar las manos a Gertz Manero, sobre quien pesan muchas dudas. Me parece que hay todos los elementos. Estados Unidos dijo que va a entregar todas las investigaciones que tiene sobre él.
Bueno, me parece que además de las investigaciones debe entregar elementos para probar que el general Cienfuegos estaba involucrado en el narcotráfico a través de Francisco Patrón Sánchez, de los hermanos Beltrán Leiva. Me parece que es una papa caliente, pero ya el Poder Judicial tendrá que hacerlo, o buena o mala noticia. Si no lo juzga, va a ser una mala noticia. Si no encuentra elementos para juzgarlo, va a ser no una mala noticia, un precedente que se va a sentir en las elecciones de 2021. Me parece que tienen que llevarlo con toda la presión que pueda ejercer el Poder Ejecutivo hasta donde se lo permitan. Me parece que sí es una buena noticia, pero que se puede convertir en una muy mala noticia. Ahora, esto también me parece que esto les va a meter un poco de presión sobre cómo se ven las cosas hacia el lado de Enrique Peña Nieto. Sí, ya urge verdaderamente que lo investiguen, que lo capturen, pero no solo a él, Peña es un engranaje, están Luis Videgaray, Erwin Lino Zárate, que fue su secretario particular, Jorge Corona Méndez, que fue secretario auxiliar de Enrique Peña Nieto, y que todos ellos estaban involucrados en corrupción y en problemas de narco. Me parece, te digo, que es una buena noticia que se puede hacer muy mala para el 2021. Déjame cerrar preguntando tu opinión acerca de este planteamiento. Leo primero a Epigmenio Ibarra, que dice: qué bueno que con el regreso de Cienfuegos a México se refrende la confianza que se tiene a nuestras instituciones y a la garantía de que no habrá impunidad. Qué bueno también para que se juzgue al general por la letalidad criminal de sus tropas en Tlatlaya y Ayotzinapa. Pero estamos hablando de una confianza política, una confianza de Estados Unidos a México. ¿Qué me dices del nivel de desconfianza que ha mostrado el mexicano de a pie en la justicia mexicana, precisamente, Paco? También será una papa caliente en ese sentido para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y digo el gobierno porque la negociación no fue exclusiva de la Fiscalía General de la República. Obviamente estuvo involucrado un colaborador tan cercano como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para Andrés Manuel López Obrador, Francisco. Mira, yo no lo veo como un símbolo o un signo de confianza hacia López Obrador, verdaderamente no lo veo así. Me parece más que pudo la presión de los militares. Sí, yo no lo veo como un símbolo de confianza en las instituciones. Puede convertirse, y el gobierno puede enviar señales, el gobierno mexicano puede enviar señales de que hay confianza, de que se va a hacer justicia, pero no me parece hasta este momento que hay elementos para decir que hay confianza en el gobierno mexicano. Me parece que Estados Unidos cedió. ¿Por qué? Porque no quiere meterse en problemas con el ejército mexicano. Eso sí, sería muy grave. Es el principal, México, o la frontera México-Estados Unidos, es el principal paso de drogas. Pelearte con el ejército es decirle a los narcotraficantes: adelante, adelante. La Guardia Nacional apenas está en formación. Todavía no carbura como debe ser. Entonces me parece que no es confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque me gustaría verlo así, pero no, yo siempre lo veo del otro lado, porque además, bueno, anoche platiqué con un general, pero platiqué con un par de militares en la mañana, y me decían ellos, bueno, pues más que un símbolo de confianza, es la presión de quitar a los militares de la lucha contra el narcotráfico en este momento. Ni Estados Unidos ni México se pueden dar ese lujo. Sería un lujo quitar a los militares cuando no tenemos todavía una Guardia Nacional en formación y cuando las policías de los estados están inmersas en la corrupción y en el narcotráfico. Francisco Cruz, cerremos invitando a la gente no solamente para que compre García Luna, el Señor de la Muerte, sino que te apoye, que haga chonchas esas cuentas en redes sociales en donde te expresas, en donde compartes también tus puntos de vista. Francisco Cruz Jiménez en Facebook y @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Vicente, y ahí estamos. Yo agradecido con tu generosidad y por apoyar este espacio libre como el viento, con tu conocimiento de
estos casos y la información que manejas. Te mando un abrazo, Paco. Buenas tardes. Vicente, un abrazo. Saludos por allá a todos. Gracias. Gracias.